¿Cómo estamos? Vamos a seguir con los aspectos de sexualidad humana. Déjenme admitir algunas personas que están tratando de ingresar. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ven la pantalla bien? Voy con lo que es la sexualidad. Vamos a ir definiendo los conceptos. La sexualidad es un mecanismo enfocado fundamentalmente en la reproducción y se significa en una primera instancia por producir diversidad. En una segunda instancia es un proceso evolutivo donde la sexualidad se pluraliza en conjuntos de significado. ¿Qué hace la antropología sexual? La antropología sexual estudia la sexualidad humana teniendo en cuenta tres perspectivas. En primer lugar, que somos una especie entre otras. En segundo lugar, que somos una especie con una larga historia filogenética. Y en tercer lugar, somos una especie organizada en diferentes culturas. Por ende, en todas nuestras sociedades van a existir elementos universales. Por ejemplo, la familia y una red de relaciones de parentesco. Del lado izquierdo, el tabú del incesto. Del lado derecho, como de forma metafórica, la diferenciación entre casados y solteros, la distinción entre relaciones sexuales que dependen del matrimonio y las que son libres, los ritos para pasar del estado del soltero o casado, tenemos todos los rituales de noviazgo para posteriormente terminar en el matrimonio en la iglesia, la división de roles de género y que se caracterizan por una variabilidad transcultural. Entonces, la sexualidad es una característica humana, es la más determinante en la organización social de nosotros como especie, como Homo sapiens sapiens. Vamos con los conceptos. Si usted no llega a entender algo, usted me puede interrumpir sin ningún inconveniente, y yo con mucho gusto lo explico. ¿Qué es la sexualidad humana? La sexualidad humana es plural, está basada en estereotipos y etiquetas que marcan la sociedad. Es un aspecto de la vida relacionada con la capacidad de sentir placer e involucrará aspectos físicos, emocionales, sentimentales. Si yo les digo palabra genitalidad, ¿a qué creen que me estaré refiriendo? ¿Qué pensarían ustedes con genitalidad? Ese es el aspecto más corporal de la sexualidad, es decir, nuestros genitales, ¿no? Otro concepto muy importante, la diversidad cultural. Vamos a tener una variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una sociedad. El sexo como tal, características físicas que van a diferenciar al hombre y la mujer. En el caso de género, es un concepto social de las funciones, los comportamientos y las actividades que la sociedad considera apropiado para el hombre y la mujer. El siguiente, orientación sexual. ¿Qué sería la orientación sexual para ustedes?
¿Qué sería orientación sexual? El sexo hacia el cual una persona se siente atraída emocional o sexualmente. Y finalmente, el último concepto que implica la diversidad, lo vemos del lado izquierdo, una diversidad sexual, y en este sentido, esto indica que existen eh, muchos modos de ser hombre o mujer más allá de los estereotipos. Ahí dice, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy heterosexual, soy como tú, soy humano. Entonces, ¿qué hace la sexología? La sexología es un estudio o tratado del sexo. Ahora bien, tenemos la clasificación del sexo y en ese sentido se enmarca dentro de las áreas cognitivas propiamente el sexo por asignación, la identidad sexogenérica y de igual manera el rol o papel sexual. Voy a empezar primero con la palabra sexo. El sexo es una palabra de corte biológico y corresponde a todas aquellas características biológicas que colocan a un individuo en algún punto de un continuo en cuyos extremos se encuentran dos individuos reproductivamente complementarios. Es decir, que vamos a tener hembras, machos y hermafroditas. Si yo veo la imagen superior derecha, ¿qué será él? ¿Mujer u hombre? Dígame, ¿qué será? La imagen superior derecha. A simple vista, profe, parece hombre. Y es, bueno, Ya que es ella, hombre. ella corría como atleta y nadie la podía vencer en los Juegos Olímpicos, pero al parecer hubo un estudio que estableció que era hermafrodita. Entonces, vamos a tener un continuo biológico y un continuo social. En el continuo biológico tenemos del lado izquierdo las hembras, del lado derecho los machos y del lado en el centro estarían los hermafroditas. Tanto en hembras como en machos vamos a tener que hay fértiles y estériles. En el caso de los hermafroditas es diferente porque ellos son estériles por nacimiento, porque sus estados, lo que es sus estructuras, no se han desarrollado a nivel reproductivo y presenta características de ovarios y características de testículos. Con relación al continuo social, vamos a tener de lado izquierdo el femenino, del lado derecho el masculino, y esto se refiere más al género. Por eso es una palabra de corte social y por eso se refiere a lo femenino y masculino. Y están los ambisexuales, que no se definen por ni lo femenino ni por los masculinos. Y aquí ya entra un rollo de índole sexual. El sexo por asignación es una palabra de corte sociológico, siendo la etiqueta genérica que se le atribuye a un individuo en función de las características anatómicas desde una perspectiva social y cultural. En el sexo por asignación vamos a tener cuatro dimensiones. En primer lugar, un sexo génico que tiene que ver con los genes que ocupamos en un continuo. Por ejemplo, el HY o el TFM. Con relación al sexo cromosómico, que sería la segunda dimensión, se refiere que los cromosomas estén o no presentes en los genes. Por ejemplo, el Yo creo que no XX, me voy a dormir esta vez. Iris, tiene el micrófono abierto. El XX es mujer,
el XY hombre. Irsa tiene el micrófono abierto. Si el XX es mujer, ¿qué sería el XXX? ¿Qué sería? XX es mujer. El XXX, ¿qué sería? Sería lo de ambisexuales. No. Si XY es hombre, ¿qué sería el XYY? En un lado tendríamos la supermujer y en el otro lado el superhombre. Habrán otros como el XO o el XXY ya con un componente hasta hormonal masculino. En la tercera dimensión es el sexo anatomorfológico. Esto tiene que ver con la presencia de gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Los testículos, los ovarios y el ovoteste. Y la cuarta dimensión, que es el sexo fisiológico u hormonal, corresponde a sustancias biológicas que tienen que ver con la realidad biológica del individuo. Se trata, por ejemplo, del trabajo que llevan a cabo la testosterona en los hombres y los estrógenos en la mujer. Entonces, tanto para el sexo anatomorfológico así como el fisiológico varían de acuerdo a la edad. La tercera área cognitiva se refiere a la identidad sexogenérica. Esta palabra, a diferencia de la anterior, es de corte psicológico, donde el sujeto se siente de acuerdo con los sexogéneros concebidos por la sociedad, ojo, coincida o no, con su realidad o característica biológica. Y vemos en el diagrama del lado izquierdo los heterosexuales, nuevamente en el centro los ambisexuales, y del lado derecho tenemos los transexuales. En los heterosexuales hay una concordancia entre me siento o siento que soy de un género determinado. Es decir, hay una realidad biológica. Yo nací siendo hombre y en medida que pasa el tiempo, me siento a nivel mental que soy hombre. Una diferencia gigantesca con los transexuales, donde sí hay una discordancia entre hombres y mujeres biológicos. Un hombre biológico, pero que a nivel mental siente que es mujer. Una mujer biológica mentalmente siente que es un hombre. Imagínense la lucha mental que está librando esa persona en particular y por eso hay bastantes suicidios en ese grupo en particular. Entonces la identidad sexogenérica una vez establecida es inamovible y el más claro ejemplo son los transexuales. Aquí vemos nuevamente estas esferas y hasta dónde se pueden tocar. La transexualidad en esa discordancia de yo siento que soy la biología. La homosexualidad que se relaciona con este hecho de relacionarte con personas del mismo sexo a nivel tanto erótico sexual. Y el travestismo de una forma sencilla, un hombre que le gusta vestirse de mujer y, y una mujer que le gusta vestirse de un hombre, pero no tiene nada que ver con la sexualidad. Para que me entiendan, no es ni gay y no es lesbiana, es un hombre que le gusta vestirse de mujer y una mujer que le gusta vestirse de hombre. Y finalmente en el siglo XXI han cambiado tantas las cosas porque, por ejemplo, elementos del vestuario que eran exclusivos de mujeres en el siglo pasado, hoy día lo vemos incluso en la universidad. Hombres que llevan pendientes, collares, sortijas, etcétera. Y, por ejemplo, la prenda de la falda históricamente era del hombre. Hoy es muy raro
a menos que usted pertenezca a un grupo social muy particular, como sucede en Escocia. Aquí en Panamá es muy raro que usted vea un hombre con una falda. ¿Es correcto, no? ¿Vamos bien? Finalmente, el Profe, número 4, que tiene que ver con el rol o papel sexual. ¿Hay alguna duda hasta el momento? En el rol o no. papel sexual tiene que ver con estas expectativas que la sociedad hace sobre el sexogénero de un individuo. Tiene mucha carga neuronal y hay diferencias de percepción. Se hace la observación que todos los comportamientos son naturales y en este último sentido va a depender de las relaciones individuales. Nos adentramos entonces a las preferencias sexoeróticas. Son manifestaciones diferentes de la que espera una sociedad de un individuo y son 3 fijadas. Lo vemos ahí en el diagrama: heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Para las 3 es el gusto o atracción por relacionarse psicoafectivamente y o eróticamente con personas en función de sus genitales. Van a variar en la existencia y en el tiempo. Y pongo ahí una flecha roja porque la identidad sexoerótica es movible, ya que se están reconociendo sus placeres o preferencias. Entonces, de esas 3, una de las categorías es bastante compleja. ¿Cuál es la más compleja de las 3 que están viendo ahí en pantalla? Bisexualidad. Bisexualidad. Bisexuales. ¿Por qué? Es la más compleja. Porque no se basa solamente en uno, sino en dos géneros diferentes. Y además porque cuando pasa el tiempo, es como si ahorita en esta semana se me antoja andar con una mujer y la otra semana se me antoja andar con un hombre. Entonces vas a estar en esos dos mundos donde tienes que asumir las responsabilidades y si vas a andar con alguien, decirle quién eres tú para que no construya demasiadas expectativas. Que dice que imagínese una joven que anda con un hombre bisexual y digo yo espero casarme contigo y eso no va a suceder. Y si sucede, tendría que aceptar la realidad del sujeto. Entonces, el doctor Bell Wimber, él nos dice que la identidad queda más o menos establecida alrededor de los 7 años. Por eso se dice que el heterosexual, el bisexual o el homosexual nacen, pero finalmente se terminan por transformar o definir en la adolescencia. Entonces, aquí lo clave es que se van agregando experiencias relacionadas con las identidades sexoeróticas. Les pongo 2 ejemplos que suceden hoy día en nuestra sociedad: el sugar daddy y la sugar mommy. En el caso de los dos, se desarrolla una filia, que es la paidofilia, que es el gusto por personas menores. Es muy raro observar que alguien de 20, digo los hay, pero una chica o un chico de 20 diga, me gusta uno de 40 o de 50 o de 60. Eso es muy raro. Pero en estas filias, lo que es interesante es, para dejarlo, no es porque tú estés por el gusto, porque es el joven. El adulto, el que es de 50 o de 40 y que busca de 20, está para embarrarse de colágeno. En cambio, el de 20 lo que busca es dinero o cosas de índole material. Hay un interés de por medio. Pero las reglas están fijadas desde un principio. Si usted piensa entablar una relación psicoafectiva con un menor, con un menor con un mayor, es mucho riesgo, donde tarde o temprano cualquiera de los dos puede resultar dañado si solo si el contrato sea exclusivamente sexual. Y si establece como es sexual, no hay ninguno de los dos saldrá lastimado en ese tipo de relación. ¿Vamos bien hasta ahorita?
Ya, profe. Sí, profe. Cualquier opinión, pueden hablar, estamos importante. Exactamente, me está rebotando el sonido. En política sexual es una forma que establece la sociedad de cómo se deben de comportar los individuos en cuanto al género sexual, sexo-género. Existen normas, leyes, opiniones, entre otras, que se generan en un orden social, atribuyendo valores, papeles a desarrollar, distribución de los individuos según el sexo de asignación. Por ejemplo, los niños, y hablando de primera, segunda y tercera infancia, 0, 3, 4, 6, 7, 12 años, y los ancianos no pueden tener sexo. Eso en el imaginario social, ojo. De igual forma, y lo vemos con la siguiente fotografía, lo femenino siempre está asociado con lo bello. Lo masculino está relacionado con el sexo fuerte, pero si se dan cuenta son adjetivos calificativos. Ambos son valorativos. ¿Se entiende esta política sexual? Identidad sexopolítica. En esta identidad sexopolítica se establecen los roles, los elementos de la sexualidad del individuo, de cómo debe de ser, y hay sanciones por no cumplir lo que se debe de ser. Se construye sin que el individuo lo quiera inconsciente o conscientemente y atañe al grupo social. Regreso nuevamente. Las mujeres son bellas. Si usted le dice a una mujer es bella, lo tomará como un halago. Ahora vamos con los hombres. Si usted le dice a un hombre que es, y ahorita apague el micrófono. Si usted le dice a un hombre que es machista, ¿usted cómo lo tomará? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Le digo a los caballeros, obviamente. ¿Estaría de acuerdo con eso? Actualmente no. Deme un contexto y ahí sí le diría. Puede ser halago o que Claudia me está cortando el sonido. Puede ser halago, rechazo y de acuerdo, como dijo su compañero, depende del contexto. Yo sí estaba viendo en una entrevista a una muchacha, un tipo que estaba defendiendo los derechos de las mujeres, algo así, y la chica le respondió que solamente por hablar de las mujeres era machista. Entonces, que imagínense. Es que hay cosas que se han desvirtuado en el discurso, lo vemos también con el feminismo. Entonces, por cualquier cosa puede haber una agresión de una mujer hacia un hombre, pero un hombre no puede agredir a la mujer. Entonces, cuando ves que una mujer le pega a un hombre en estos rollos de igualdad, desde mi punto de vista, por respeto, un hombre también debe sonar a la mujer porque está habiendo una transgresión. Si usted no ha dado pies para una transgresión, se deben respetar ambos cuerpos como tal. Pero le digo, se ha tergiversado muchas cosas en nuestro siglo XXI. Lo que sigue es el sexo cerebral, de eso poco se habla. Busquen los escritos de la doctora Lacoste. Ella midió diferentes regiones del cerebro en sujetos de diferentes edades que habían muerto, sean niños, jóvenes, adultos o bien ancianos. Y ella descubrió que el cuerpo calloso de la mujer, que esto está acá abajo del cerebro, es más largo
y que el extremo posterior es más abultado en comparación con los hombres. Entonces, el cuerpo calloso es el que permite la información de un hemisferio a otro. Y de allí que las mujeres tengan una disposición hacia el lenguaje verbal. A las mujeres se les facilita leer, escribir, manejar el entorno ecológico, le ponen atención a más cosas al mismo tiempo, porque están utilizando tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Las mujeres trabajan sus dos hemisferios al mismo ritmo. Además, tienen una altísima resistencia al dolor y a la fatiga. En cambio, los hombres tienen una disposición a la tercera dimensión. No se nos facilitará las matemáticas, el manejo de las dimensiones, el traslado de un lugar a otro. De hecho, utilizamos más el hemisferio derecho. Las mujeres tienden a utilizar más el izquierdo, pero utilizan los dos. Nosotros nos centramos más hacia el hemisferio derecho y nos orientamos con facilidad en una ciudad y difícilmente nos perdemos. Entonces, cuando los hombres hacemos una actividad, se nos lateraliza. De ahí que nosotros trabajamos en algo específico. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las mujeres son multitareas? Pueden hacer 5 cosas al mismo tiempo. Pónganos a nosotros las 5 para ver si las hacemos. Eso es una cuestión que tiene que ver con nuestro cerebro. Les pongo otro ejemplo. Comienzo con los hombres. Cuando usted ve una mujer que le gusta en la calle, ¿qué usted le ve a ella? Y no me vengan con la huevazón de los ojos, porque eso no funciona. ¿Qué es lo que Pimenta. ustedes ven? Con honestidad, El no rostro. pasa nada. Yo veo la vestimenta. La actitud y el cuerpo. ¿Usted cree que va a ver la actitud cuando ella camina? Claro, hay algunos que O sea, caminan vamos a ser como si honestos. fuera Vicente Digan por la donde va la verdad. gente. Usted ve una mujer que le gustó. ¿Y por qué le gustó? Rostro, profe. Por el físico, profe. Ya sea el rostro, el cuerpo, Las las nalgas, la nalgas o... chichi, todo eso involucra, porque eso es lo que ven los hombres. Ahora le pregunto a las mujeres, ¿y ustedes qué ven? Oye, hasta que agachan la cabeza. Esto no, si esto es divertido. Dejen que estemos presencial, que ahí les voy a agarrar más todavía. A ver, hablen ahorita. ¿Qué? Bueno, profe, yo puedo decir que yo le veo los brazos, las manos, no sé, es algo que Hola, buenas, ¿se me escucha? puedo hablar en lo personal que me gusta, o sea, Ujú. ¿Quién más de las jóvenes? Hola, buenas, profe, ¿se me escucha? Sí, le escucho muy bien, Anet. Ah, ok. Tenía rato que no sé esto. ¿De qué me perdí, profe? Es que acabo de entrar. Ah, no, estaba preguntando que si usted, como estoy hablando de sexualidad humana, si usted ve en la calle, va en la calle y ve una mujer que le gusta, le estoy preguntando qué fue lo que le vio para que le llamara la atención. Y ahora le estaba Ah, preguntando a las mujeres qué vieron ellas en un hombre que les llamó la atención en la calle. ok, profe. Marjorie, hostia, coménteme, ¿qué usted ve? Bueno, así apenas uno lo ve el físico, la cara, por así decirlo. Tiene más a ver un conjunto de aspectos, a diferencia del hombre que sí Profe, tiene más su apocalipsis. comportamiento, profe, si es muy alegre, si es una persona tranquila, la forma en la que habla, todo eso también llama la atención de una mujer hacia Pero un eso hombre. llama la atención a partir de que conoces un poco más a la persona. Yo nada Ah, más bueno, estoy eso es verdad. diciendo, yo la vi en la calle y la mayoría, yo lo he hecho, lo he visto yo me voy a veces al parque porque voy a hacer mis estudios y me voy al parque y veo los hombres que ven nalgas o tetas, así de sencillo. Hay que poner los nombres a las cosas tal cual como son. Se quedan viendo es eso. Entonces ya si conoces a la persona, pueden haber otros elementos. Es Profe, tengo una importante, duda. es importante hablar también de algo que poco sabemos, que es sobre la sexualidad de los infantes.
El doctor Sigmund Freud, él dice que eso viene desde el nacimiento, que de hecho se descubrió que antes de nacer, es decir, aquellos procesos que están ocurriendo en el útero, los niños tienen erección penial y se manipulan los genitales, hablando de lo que es la masturbación. Al poner el nombre de un niño o una niña antes de nacer, vemos esta parte de la sexualidad. Lo vemos en los colores. ¿Por qué rosado es niña y azul es hombre? ¿Y por qué no puede ser al revés? Por la generalización que se ha hecho a lo largo Por de la los años. generalización, es correcto. Y en cierta forma y entre comillas son colores neutros. Y de hecho también ya están estableciendo los adultos con relación a los infantes, que es lo masculino y lo femenino. Y por ende se sexualiza todo. Entonces, nosotros vamos a tener 5 fases psicoafectivas en la infancia. Hay una fase oral, donde el niño o niña capta y focaliza el placer en la boca. Incluso un infante que esté desnudo, cualquier parte que se le toca, si véanlo con un bebé de 1 o 2 añitos, o antes de caminar, usted le toca las manitos, los brazos, él siente placer. Entonces los placeres orales por normas sociales muchas veces tienden a ser reprimidos y los hace, quien reprime es el adulto, obviamente. Posteriormente en esos infantes tendremos una fase anal. Ahí se da la maduración de las terminaciones nerviosas de los esfínteres. Hay placer por poder controlar el esfínter de heces y de orina o retención del excremento. Entonces, durante esa fase hay festejos sociales porque el infante no se hizo en los calzoncillos o en el panty. Y hay placer a la hora de expulsar estos desechos biológicos del cuerpo. Posteriormente vamos a tener una fase fálica. Durante la fase, el niño descubre la erección peniana. Además, los niños desarrollan un miedo a la castración y las niñas una envidia al pene. Y esto puede llegar a suceder porque jamás han visto los genitales de su padre y de su madre. Según la doctora Karen Herming, en esta fase se desarrolla una envidia del hombre hacia la mujer de no tener útero. ¿Por qué? Porque la mujer sabe quién es su hijo en la parte adulta. Y lo que envidia la niña del niño es el estatus. Una envidia porque el niño se le permite hacer muchas cosas más que ella siendo niña. El asunto que si se siguen esos patrones culturales, particularmente las niñas, se les comienza a ver como putas. Lo vemos en este sentido de un niño puede tener las piernas abiertas. La pregunta es, ¿y por qué la mujer no puede tener las piernas abiertas? ¿Cuál es el problema? Si está utilizando un pantalón, ¿por qué no puede tener las piernas abiertas? Y siempre las tienen que tener cruzadas o cerraditas. ¿Cuál es el problema? Eso es una etiqueta social. ¿Por qué un niño sí puede subir un árbol y una niña no? Y esas cosas han ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Alguna duda o comentario? En la fase de la Profe, T, entonces eso que usted dice se le puede inculcar al niño y que él entienda bien las cosas, ¿verdad? Porque a veces hay padres que por estar muy ocupados no le enseñan eso a los niños y por eso surgen muchos problemas y malos entendidos. fíjese que entre más claro uno es con los infantes, mejor. Usted al pene no le va a decir pajarito, eso tiene un nombre, se llama glande. Entonces uno tiene que ponerle nombre a las cosas tal cual como se llaman. Y entre más usted le cambie los nombres, más vas a construir tabúes en torno a la sexualidad. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, entiendo. Y eso es lo que son de las grandes equivocaciones de muchos padres de familia, incluso en este siglo, que ya eso para mí es increíble. Tenemos una fase de latencia. En la fase de latencia, el placer sexual se anestesia. Los niños y las niñas se encuentran. Hay una lucha de placeres y displaceres.
Y finalmente vamos a tener una fase de genitalidad. Tenemos en la mujer el orgasmo vaginal, en la mujer inmadura, y el orgasmo clitoridio en la mujer madura. Con toda esta información que he proporcionado, es importante puntualizar que entre los 18 y 24 meses de vida estamos estableciendo la identidad sexogenérica. Más o menos hacia los 7 años se está estableciendo la identidad sexoerótica, lo que es masculino y femenino. Y entre 12 y 20 años, que para mí es la clave, se va a reforzar la identidad sexoerótica. O usted va a reforzar si es femenina, si es masculina, u otra variedad que usted así lo desee. Acuérdense, vuelvo a decir, usted viene a este mundo a ser feliz. Decida lo que usted quiera decidir. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Pero yo tenía una duda con respecto a lo de que las mujeres son multitareas y los hombres se enfocan más en un trabajo como tal. ¿El hecho de que ellas sean multitareas las hacen más eficientes en un trabajo que los hombres o eso es independiente de... Si tomo los trabajos en conjunto, las haría más productivas y eficientes que nosotros. Pero hay determinados trabajos donde los hombres son más eficientes. Le pongo un ejemplo. Usted las va a poner a cargar cemento, bultos de cemento. Todo lo que tenga que ver con carga es, digo, no dudo que pueda cargar, pero en un minuto, ¿cuántos bultos de cemento va a cargar esa mujer y cuántos va a cargar un hombre? Yo digo, todo está determinado por el tipo de trabajo. Yo nada más puse un ejemplo al azar. Pero si pongo medicina, hay hombres y mujeres que son diestros. No puedo decir que un hombre es mejor que una mujer es mejor en el ámbito de medicina u otras disciplinas del conocimiento. Ya casi se está terminando el video y nos volveríamos a ver en 10 minutos. Antes de irnos, importante, les recuerdo que los grupos deben ser de 5 para las exposiciones, que hay 26 temas que necesito. Ya tienen de alta el correo de Outlet, dado de alta. Ya lo hicieron. Acuérdense que eso les va a dar acceso. ¿Correo de qué? De Outlet. Sí, ustedes se tienen que dar de alta por la misma plataforma de la UNACHI. Tienen acceso a Moodle. Yo en Moodle ya estoy armando todo porque se me colapsó en esta semana y estoy haciendo lo de 8 materias que yo llevo. Entonces es importante que vean esa plataforma de Moodle porque ahí se va a programar todas las actividades. A raíz de los problemas que yo tuve, yo subí todo a Classroom para que más o menos ya se fueran orientando hacia por dónde va el camino. Es importante que el grupo que seleccione hacer el trabajo en PowerPoint lleven alguna computadora, pero adicionalmente, si quiere concursar por el cartel científico es opcional. Es un concurso donde se entregará al primer lugar 8%, al segundo 7% y al tercero 6% de la calificación final. Usted decide si quiere concursar o no. A lo mejor del grupo a ninguno le interesa y puede hacer el cartel de forma individual. Y créanme que los porcentajes en esta materia se necesitan. Así que Ese ustedes sabrán cartel, ¿cómo se podría hacer, profe? ahorita le explico porque ya se va a cerrar. Entonces en 10 minutos usted me vuelve a preguntar y yo le explico. Ah, ok, dale, profe, está bien. Listo, pues ya voy a apagar la grabación y ahorita nos vemos en 10 minutos.